Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos reanudar, ¿verdad?, las clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estas clases son de segundo año para el grupo, ¿verdad?, que está en segundo año. Esta primera clase es ética ministerial y dones ministeriales, ¿verdad?, que comienza hoy y puede ser que dure 2 secciones. No es una clase muy larga, pero una clase bien importante porque habla de nuestro carácter como siervos de Dios, de nuestra, ¿verdad?, de la formación que el Señor quiere que tengamos. Así que, pues, vamos a orar y vamos a estar comenzando con esta lección hoy. Voy a imprimir también, ¿verdad?, el material, cosa de que lo tengan disponible eh, para que puedan estudiar de una forma más fácil. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias y por esta clase que comienza hoy. Bendice a los alumnos que están en esta clase y ayúdales y edifícalos con esta enseñanza. Ayúdanos a mí mismo, Señor, también a aprender cada vez más y más de ti, acercarnos cada vez más y más a ti y a tu verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria desde ahora, Cristo. Amén y amén. La ética ministerial. La primera parte, ¿verdad? Como mencioné, esta clase se titula ética ministerial y dones ministeriales, los dones ministeriales, pero vamos a comenzar con la parte de lo que es la ética ministerial. Entonces luego estaremos hablando de los dones ministeriales. Definición, comenzamos con una definición, ¿verdad? La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética es una de las principales ramas de la filosofía, por lo que requiere de la reflexión y de la argumentación. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. En otras palabras, la ética es una reflexión disciplinada sobre la formación de un carácter saludable y su relación con la conducta correcta. Una pregunta básica de la ética es ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Es la forma, la pregunta fundamental. La ética es cómo yo debo comportarme ante diferentes situaciones. Y sabemos, ¿verdad? Estamos viendo esta definición que es una definición secular, pero aplica a la vida cristiana, porque nosotros tenemos un modelo que es Jesucristo que nos dice cómo, qué debo hacer, cómo Jesús actuaría ante una situación como la que estoy enfrentando, ¿verdad? Y de hecho, la ética es algo, un principio que los mismos hombres de Dios lo aplicaron en la Biblia, el mismo Jesucristo lo aplicó. Y vamos luego a hablar de cómo y en las ocasiones en que Jesús aplicó la ética. La ética cristiana, ¿verdad? Ahora vamos más específicos. Radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo mandó Cristo Jesús en el Evangelio. Por otra parte, el bien o el buen obrar está presente de modo intrínseco, ¿verdad?, en la persona misma, que según la dogma cristiana fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cabe hacer notar que la cultura luterana de los países nórdicos se cree que el hombre no es bueno en sí mismo y que necesita a Dios para librarse de su mal obrar. O sea, que el hombre en sí, en su naturaleza, es perverso. Esa es parte de la enseñanza de los luteranos, ¿verdad?, y de los reformados, que tienen una base, pues, yo creo que hasta cierto punto correcta. El hombre en sí mismo no es bueno y necesita a Dios para poder hacer las cosas bien. Ok, ética ministerial. La ética es una subdivisión de la filosofía, que es el estudio racional del pensamiento. O sea que de la filosofía surge la deontología, que es la doctrina del saber, el conocimiento, y de ahí salen la jurisprudencia, deberes mandados por ley, ¿verdad? Y la ética, los deberes no mandados, pero que son deberes morales, ¿verdad? Que son que no están en la ley, pero que son cosas que nosotros tenemos que hacerlas, porque si no, vamos a tener consecuencias. Son cosas que por lógica es lo bien hecho. Eso es lo que es la ética. Es como una ley, pero que no es una ley obligada ni una ley escrita, sino que es una ley en nuestro corazón. O sea, y entonces sale la filosofía, la deontología, y de ahí sale la jurisprudencia, que son las leyes, y sale la ética, que es la que estamos nosotros
hoy estudiando, ¿verdad? Porque es la de la conducta dentro de cosas que son permitidas, pero que nosotros sabemos que no son buenas ni son beneficiosas y que causan daño de forma tal vez indirecta y algunas veces directa. ¿Qué es la ética ministerial? Es el conjunto de normas escriturales que rigen los ministros cristianos. La ética, pues, por lo general, muchas organizaciones tienen un manual de ética donde se le describe a los obreros, ¿verdad?, que pertenecen a ese grupo, a esa asociación, a ese concilio, al grupo cristiano que está unido, ¿verdad?, para trabajar, de cómo, para poder usted tener las credenciales, ¿verdad?, el reconocimiento, aunque el Dios es el que llama, ¿verdad?, aunque Dios es el que llama y Dios es el que da los talentos, y eso es el llamado de Dios, lo más importante también es bíblico, ¿verdad?, que haya un reconocimiento por los otros ministros, como en el caso de David, cuando David fue llamado por Dios, pero para poder ejecutar su reinado, él tuvo que ser primero reconocido por los ancianos de Judá y después por los ancianos de Israel. O sea, y eso fue un proceso que él tuvo que ser ungido como rey por ellos, ¿verdad? Y esa es la forma en que Dios confirma y da la autoridad total. El mismo Saúl, al principio, el pueblo no lo quiso. Y después, más tarde, lo reconoció como rey, ¿verdad? Aunque ya estaban ungidos por Dios, ya estaban seleccionados por Dios. Pero lo más importante es el llamado de Dios, por supuesto. Ahora, ese reconocimiento de los otros miembros del cuerpo de Cristo es importante y necesario para que pueda el ministerio fluir como Dios manda. Tanto en la esfera de las motivaciones como de sus acciones que determinan su conducta en relación con Dios, su familia, la iglesia, los directivos de la iglesia, los compañeros de ministerio y la sociedad. Quiere decir que no hay llanero solitario en el ministerio. Tú tienes que interactuar tanto con gente como con otros ministros y tienes que tener una forma apropiada y bíblica de cómo trabajar con ellos para la gloria de Dios y para que el evangelio no sea, ¿verdad?, vituperado. El ministerio debe ser, el ministro debe ser alguien que pueda ayudar a llevar la carga, apoyar también con oración todas las necesidades que se presentan, porque debe tener el corazón puesto en el rebaño. El ministro debe tener el corazón puesto en el rebaño, no en sus sueños, no en sus intereses, no en su grandeza, no en sus planes, sino en el rebaño. En el rebaño es que debe estar ese interés del ministro puesto, ese corazón, ¿verdad? Y ayudarlos a llevar sus cargas que no son fáciles. Yo puedo predicar y dar un mensaje, pero eso no es suficiente. Yo tengo que ayudar a que ellos puedan ese mensaje aplicarlo a sus vidas y llevarlo, ¿verdad? Eh, no se debe estar en el ministerio por la lana de la oveja, ni por su alma, sino por su alma y para cumplir las necesidades espirituales. Esa debe ser la motivación de estar en el ministerio. La ética ministerial nos enseña a convivir y a compartir experiencias sin egoísmo, oiga, sin egoísmo, sin crítica y murmuración de los demás. Este es un peligro y no es ético. Yo estar con un egoísmo, que todo es lo mío, que yo soy el mejor, que yo voy para, o con una crítica constante a los demás ministerios, o con una, aleluya, murmuración de los demás ministerios, porque estoy poniéndome en la silla del juez y cada uno de ellos tiene su señor que es el que los va a juzgar. Yo tengo que enfocarme en lo mío y orar por los demás. Si hay algo que voy a acercarme a hacer es para ayudarlos, para bendecirlos, y no puedo ser un crítico y un señalador, porque ese es el trabajo de Satanás, ¿verdad? Que es el que acusador de los hermanos. Gloria a Dios. Y hay mucha gente que cae en esta trampa del diablo, ¿verdad? Y se pasan tirándole piedras a las otras iglesias. Y eso es un peligro, pero bien grande, porque estoy sentándome en la silla del juez y hay uno solo que tiene esa autoridad, que se llama Jesucristo. Ok, seguimos. Nosotros, nuestro trato diario con jóvenes, niños, ancianos, personas con problemas, decepcionadas y con gente de todas las clases sociales debe ser con respeto y cortesía. Por tal razón, debemos conocer y practicar la ética ministerial. Esto es algo importante que muchas veces lo perdemos de vista. Mateo 7:2 dice la palabra de Dios: al que honra, además, lo cortés no quita lo valeroso. La ética ministerial se desarrolla mejor
A medida que estamos más cerca de Dios, cuando estamos más cerca de Dios, nos hacemos más mansos y humildes de corazón como Jesús, y se nos va la arrogancia, la altanería, ¿verdad? Y esta actitud, ¿verdad? De que somos más, que porque ya estamos arriba, entonces miramos, ¿verdad? Con desprecio y con menosprecio a los que todavía no han podido alcanzar una estatura espiritual. Hay que tener cuidado con esto, porque eso no es ético, ¿verdad? Estaríamos presentando a Dios de una forma errónea y equivocada. Jesús tuvo paciencia. Mire, hasta con Judas, que fue el que lo entregó, tuvo paciencia. Hasta lo último, cuando lo entregó, acabando de entregarlo, le dijo todavía amigo, todavía no lo había dejado, no le había quitado la amistad. Le dijo amigo, con un beso me entrega. Tenemos que aprender mucho de Cristo, ¿verdad? Algo que debemos saber. Humanamente siempre habrá alguien que sepa más que nosotros. Oiga esto, humanamente siempre habrá alguien que sepa más que nosotros. Pero espiritualmente habrá uno que sabe más que todo, y ese es el Señor. O sea, que quiere decir que humanamente siempre va a haber alguien de quien yo puedo aprender. Cuando yo me cierro, cuando yo no quiero aprender, cuando yo pienso que lo sé todo, estoy en un peligro. Estoy en un peligro, me estoy cerrando y me estoy creyendo la última Coca-Cola del desierto, cuando en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que sabe más que yo y tiene más experiencia que yo. Entonces yo tengo que ser manso y humilde para poder crecer en el Señor. Gloria al Señor Jesús. Algo, ok, y el hecho de que yo que esté espiritualmente bien, como digamos, en un high espiritual, no me da sabiduría. La sabiduría se gana con la experiencia y con el tiempo y con las enseñanzas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿ok? O sea que nosotros tenemos entonces que siempre considerar a los que tienen más experiencia y aprender de ellos con mansedumbre y con humildad. Factores que promueven lo que no es ético. Hay algunos factores que promueven lo que es la falta de ética, que hacen tropezar a pastores y a ministros. Hay tres principales, tres tentaciones ministeriales que perjudican la moral y la ética. Uno es la fama. Wow, esa es algo una cosquillita, porque cuando Dios nos comienza a usar, cuando comenzamos a ver vidas llegar al reino de Cristo, cuando comenzamos a ver el ministerio expandirse, entonces ahí el enemigo rápido nos hace una propuesta. Te voy a dar grandeza y gloria. La misma propuesta que le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuidado con la fama cuando Dios nos usa. Yo tuve estas experiencias en el tiempo de evangelismo, cuando vimos el poder de Dios de una forma sobrenatural, cuando vimos que Dios nos usaba de una forma grande y terrible, y es bien peligroso porque cualquiera cae en ese engaño satánico que es la fama y querer ser grande, cuando solo nosotros tenemos que promover a Jesucristo como el grande, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como los grandes y como los que tienen toda y merecen toda la gloria y toda la honra. La fama es una tentación peligrosa cuando Dios nos está usando, cuando Dios nos está trabajando con nosotros. Aleluya. Y tenemos que andar con mucho, pero con mucho cuidado en esos momentos, porque rápido, yo recuerdo cuando teníamos el grupo de evangelismo, que empezamos lo más bien, pero cuando los hermanos comenzaron a ver el poder de Dios moviéndose, haciendo sanidades, huesos partidos se sellaban, haciendo cosas increíbles, milagros poderosos, parándose la gente de la silla de ruedas. Cuando el Señor comenzó a hacer esas cosas, entonces rápido comenzaron los hermanos, no, porque cuando yo le oré, y entonces comienza esa cosquillita de que yo fui el que oré, y el que hace la obra es Jesucristo. Nosotros somos siervos inútiles, nosotros somos simples testigos de su poder y de su gloria. O sea que la fama es peligrosa. Las finanzas, usted sabe que ese ha sido la desgracia de muchos ministros en este tiempo que estamos ahora, tiempo final. Eso ha sido algo bien terrible, ¿verdad? Cuando la Biblia lo dice bien claro, a raíz de todos los males, el amor al dinero, pero no solo quieren la bendición y la prosperidad, sino que hasta codician y hasta enseñan a codiciar a la grey, hasta codician lo que tienen otros y ya teniendo mucho, quieren más. Eso es ya una atadura satánica. Las finanzas es un problema. Las finanzas deben llevarse claras. Ese dinero es de Dios. Y sí, es justo que los pastores, ¿verdad? Que tengan una congregación que tenga capacidad y que tenga bastantes entradas para darle un sueldo. Pues mira, eso es razonable.
porque tienen una familia, tienen unas cosas que hacer, ¿verdad? Ahora, esto tiene que ser de una forma, ¿verdad? Sin promover lo exagerado, algo sencillo, algo que sí le dé para vivir, ¿verdad? Pero no a un nivel eh, exagerado, donde ya tenga una extravagancia y entonces comience a vivir como un rico, como un millonario, cuando muchas veces en las mismas congregaciones hay gente pobre y gente necesitada. No, 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 no. La iglesia primitiva dice que lo que cogían los apóstoles, se lo ponían a sus pies, no era para ellos, era para los pobres. Lo hacían al revés, pero ahora no, ahora es para los líderes que cuyo vientre es su Dios y lo que único piensan es en lo terrenal. Así que la finanza es algo bien peligroso y cuidadoso, que debemos ser fieles, porque si Él es fiel en lo poco, Jesús te pone en lo mucho. Y las faldas y los pantalones, la tentación sexual, la tentación que viene, que el enemigo la pone, la presenta a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos, porque siempre va a venir esa tentación, o una de las tres tentaciones, porque el enemigo nos estudia y sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso nosotros tenemos que presentarle a Dios nosotros mismos. Dios, esta es mi debilidad, ayúdame y guárdame en ella, porque estas van a llegar. Y los ministros, cuando hablamos de faldas y de pantalones, estamos hablando de la tentación, ¿verdad? Que pueden ellos recibir por alguna persona que se acerca, pueden ser hasta los mismos miembros de la iglesia, aleluya. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando usted vaya a ministrarle, los varones, si van a ministrar a una dama, es mejor que vayan con su esposa o con otra hermana de la iglesia o con otra persona, pero no se debe hacer solo, no se debe hacer solo, porque se presta, aunque no pase nada, se presta para murmuraciones, se presta para situaciones que no abonan nada a la obra de Dios. También nos habla esto de nuestra forma de presentarnos como siervos de Cristo, como representantes de Jesús, la forma de nosotros vestir, de nosotros presentarnos. Aleluya. La Biblia enseña que no deben ser vestidos ostentosos, no dice especificación, no especifica si son faldas o pantalones, pero especifica que deben ser decorosos y decorosos y algo que no llame la atención sexual, porque usted se está predicando y tiene unos pantalones apretados o tiene una falda apretada o el varón tiene un pantalón apretado, entonces va a dirigir la vista de los que están mirando a sitios que no deben de ir, aleluya. Y eso no abona nada, al contrario, eso distrae al creyente, eso apaga la obra del Espíritu. Nosotros tenemos entonces que también en eso, someternos al Señor, en eso, por amor a Él y por amor a su obra, no es lo que yo piense ni como yo me sienta, sino que debo someterme al Señor, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Gloria al Señor Jesús. Los pastores y ministros deben ser motivados por, primeramente, el amor. Esa debe ser nuestra motivación. Si tú no tienes el llamado que Jesús le hizo a Pedro, me amas, si no tienes amor por Cristo, no puede ser. Todos decimos que amamos a Cristo, pero ¿cuánto tú lo amas? Porque cuando Jesús le habla a Pedro en el Evangelio de San Juan, le dice, me amas más que esto. O sea que tú tienes que amarlo más que los demás. Para poder ser el líder, el pastor, el ministro, tienes que amar a Jesús más que los demás. ¿Por qué? Porque te va a costar. Y el amor cuesta. Primera de Corintios 3, el amor es sufrido, el amor no se goza de la injusticia, ni se goza de la verdad. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero no es fácil. Por eso, para ser ministro, primero tienes que amar a Jesús. O sea, y debe ser nuestra motivación de servicio, el amor a Cristo y después el amor a las almas. Dice segunda de Timoteo 5:14, vamos a buscar ese verso, ¿verdad? Que está ahí. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te bendice. Segunda de Timoteo, capítulo 5. Gloria a Dios. O sea, el amor es el primer requisito. Si no tengo ese amor, entonces tal vez pueda ser un ministro, pero para ser el líder, el pastor, tienes que amar como Pedro. Los demás eran ministros, pero Pedro amaba más al Señor que los demás, y por eso el Señor le dio el liderato, ¿verdad? Entonces, porque el líder no se va a rendir por nada, el líder no se va a enchismar, el líder no se va a sentar porque no le den lo que no quiere, no, el líder está sujeto, es un siervo del Señor y va a hacer lo que el Señor quiera. Gloria a Dios. O sea, no va a manipular por caprichos, no va a hacer lo que el Señor le mande a hacer, aunque le guste o no le guste. Segunda de Timoteo, capítulo
5 dice de esta forma. Perdón, segunda de Corintios, ¿dónde estoy yo, Timoteo? Segunda de Corintios, perdónenme, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así. De Corintios 5:14. Ahora estaba en primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:14. Dice así la palabra. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el problema, que no queremos dejar de vivir nosotros, que queremos seguir con nuestra forma de pensar, con mi capricho, con la forma mía, porque yo soy así, porque me gusta esto, y ya entonces no estamos haciendo lo que supone que hagamos los creyentes, no solo los ministros, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Gloria al Señor Jesús. El amor es lo principal. Segundo, obligación, sentido del deber. Obligación, sentido del deber. Primera de Corintios 9:16. Y tiene también Romano, pero vamos, 1:14, pero vamos a Primera de Corintios 9:16. Dice así. Gloria a Dios. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Hay un deber, hay una responsabilidad. Cuando nosotros verdaderamente tenemos un llamado de Dios, hay una responsabilidad, hay una carga en nosotros que no nos deja ni dormir hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer, cumplir con nuestra obligación. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos ha puesto en nosotros para que nos impulse a hacer su obra. ¿Verdad? El Espíritu Santo eso es lo que hace, es el que nos da la motivación, es el que nos hace correr, caminar detrás de las pisadas de Jesús, siguiendo sus pasos, haciendo su obra, haciendo su voluntad. ¿Ah? O sea, el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas ni tener carisma, eso es bueno, ¿verdad? Y Dios lo da también, pero tengan cuidado porque también los falsos también hablan en lengua, hay gente endemoniada que habla en lengua, o sea que las lenguas, aleluya, no lo son todo. Es esa carga que está en nosotros, es lo que nos mueve a dejar las cosas de niños y a actuar como gente responsable, a dejar los chismes y las guerras pequeñas y hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Ese es el sentir el deber, el sentir y la obligación de cumplir porque amamos al Señor. Responsabilidad. Segunda de Corintios 5:10. También está Hebreos 13:17, pero vamos a buscar nada más que Segunda de Corintios 5:10. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5, verso 10. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es una responsabilidad que tenemos y nos van a llamar a cuenta, ¿verdad? Y nos van a preguntar el Señor, ¿por qué dejaste de hacer esto? Nos va a preguntar, ¿por qué no hice lo que Él me mandó? ¿Por qué no me moví en esta dirección? ¿Verdad? Los pastores y ministros darán cuenta a Dios por su ministerio. Lo importante es que sea nuestro ministerio. Yo no puedo estar mirando para el lado para copiarme de aquel, ni que me gusta cómo canta aquella, ni que me gusta cómo predica el fulano, ni que me gusta cómo hizo la iglesia aquel. No, yo tengo que hacer lo que Dios me está encomendando. La visión que Dios ha puesto en mí. Y si yo no tengo esa visión, pues entonces yo tengo que cuestionarme verdaderamente si yo soy un líder o si simplemente soy un parte del cuerpo. Hay ministros dentro del cuerpo que no tienen la visión, simplemente son ayudantes, pero tienen un ministerio. No estoy diciendo que no tengan ministerio, pero van a ir detrás de alguien que tiene una visión, que tiene un motivo, que tiene un empuje que el Espíritu Santo le da. ¿Ves? Yo puedo ser un buen cantante, puedo ser un buen pianista, un ministro, pero yo tengo que estar con alguien que tenga una visión, un propósito para una obra, ¿verdad? Y que esa obra pues tenga una definición clara en mi mente y en mi corazón y que yo pueda compartirla con otros para llevarla adelante, porque recuerden que el cuerpo son muchos, no es uno solo. Entonces,
Yo no puedo estar mirando que si me gusta como predica Gille Ávila o como predica fulano de tal o mengano y que quiero un ministerio como él, porque eso es yo tratar de eso, es yo codiciar, eso es yo envidiar, eso es yo tratar. Dios tiene algo para nosotros y tenemos que ser nosotros. Cada cual tiene lo que Dios ha puesto y Dios sabe cómo reparte, ¿verdad? Continuamos. Mantenerse ético y evitar los peligros. Mantenerse ético y evitar los peligros. Mantenerse ético es yo ver cómo yo me proyecto, cómo yo hablo, cómo yo actúo ante el pueblo y ante los demás, ¿verdad? Y eso evita y evitar los peligros de caer, ¿verdad? Estar consciente de los peligros, estar consciente de que todavía estamos en esta carne, que hay tentaciones, que hay peligros y yo tengo que evitarlos. Recuerde, somos más vulnerables en nuestros puntos más fuertes, pero todos tenemos el pecado que nos asedia, siempre el pecado que nos asedia está detrás de nosotros, está buscando tumbarnos, no importa por más que tú ores y que ayunes, el pecado te está asediando y te va a seguir asediando. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿y qué pasó? Fue lo primero que pasó, que Satanás se le vino a tentarlo. Y entonces hay ministros que se creen que Satanás no le habla, que no los puede tentar porque son tan espirituales que Satanás no se le puede acercar, pues se va a acercar al rey de reyes y señor de señor y trató de tentarlo, que no será con nosotros. ¿Ok? Por eso tenemos que estar conscientes de eso. Cuando yo me creo que porque oro mucho y ayuno mucho, Satanás no se me puede acercar ni me puede tentar, estoy en peligro. Porque ahí es que va más rápido, va a venir a tratar de frustrar lo que Dios está tratando de hacer en medio de ese retiro espiritual, en medio de ese ayuno. El Satanás va a tratar de frustrarlo, como hizo con Jesús, vino a tratar de frustrar la misión que Jesús tenía. Y Jesús lo rechazó, pero los ministros de hoy caen benditos. Todo lo que Satanás le ofrece, riquezas, poder, fama, rápido le echan mano. Jesús dijo no. Gloria a Dios. Establecer barreras, reglamentos y normas personales. Oiga, establecer barreras, reglamentos y normas personales. Nosotros como ministros, nosotros mismos podemos hacer esto y como grupo nos podemos ayudar, ¿verdad? Establecer barreras, reglamentos y normas personales que no son bíblicos, pero que nos ayudan, ¿verdad? A no aplicárselo a los hermanos, aplicárnoslos a nosotros para guardarnos. Y muchas veces hay que aplicárselo a los hermanos también, ¿verdad? O aconsejárselo por lo menos. Barreras, no estar en sitios que no debo estar, no compartir con gente que no debo compartir, ¿verdad? Porque no abonan ni aportan nada a mi vida espiritual, sino que al contrario me alejan, me pueden alejar de la comunión con el Señor y establecer normas personales, una disciplina de oración, de retiros, de ayuno, según dirigidos por el Espíritu, porque el ayuno tiene que ser dirigido por el Espíritu, no porque fulano me diga que ayune, yo tengo que ayunar. Yo voy a ayunar cuando Dios me manda a ayunar, y ese es el ayuno del Señor, ¿verdad? Y sí, debe haber, ¿verdad? Debe hacerse con cierta frecuencia, pero siempre que se haga, tiene que ser dirigido por el Espíritu, porque de otra manera lo estoy haciendo ¿por qué motivo? Para ser grande, para ser más que aquel, para competir con el otro. No, eso a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Ok? Ahora sí, si el Señor nos pone a ayudar, Él nos da la gracia, Él nos da la capacidad y la unción para hacerlo. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y los ayunos son una bendición, pero es en el espíritu. No pasar hambre por competir con otro, por decir que soy espiritual. Eh, ok. Establecer barreras, reglamentos y normas personales. Oiga esto, estar sujetos a otros. Importantísimo. Por esta razón y por la falta de esa sujeción, es que yo entiendo que muchas iglesias independientes han tenido el fracaso de que los ministros se han escocotado, como decimos, o se han ido por doctrinas falsas, o los ministros han caído en problemas personales de nivel moral, ¿verdad? Por no estar sujetos a otros. Esto es bíblico, la sujeción es bíblica. Los apóstoles se sujetaban los unos a los otros, las iglesias y los ministros se sujetaban los unos a los otros bíblicamente. Estar sujetos también a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo y a otros ministros es importante. ¿Por qué? Porque si yo me creo que soy el llanero solitario y que lo sé todo y que tengo todo, es que estoy solito y estoy listo para que el enemigo haga fiesta. La sujeción es algo bien importante en los ministros y el ministerio. Yo he conocido casos de gente que han levantado iglesias de miles, 1,000, 2,000, 3,000 personas
y por no sujetarse, por creerse que son los más santos, los más grandes, las cocotas grandes, pero grandes, se la han dado. O sea que, y eso ocurre de la noche a la mañana, cuando tú no te imaginas, cuando tú crees que estás bien, que estás en la cúspide, ahí es que el enemigo hace de la suya. Por eso es mejor mantenerse humildes, mansos y sujetos unos a los otros, porque nos vamos a cuidar los unos a los otros. Ok, orgullo. Oh, algo que no debe existir, no solo en los ministros, sino tampoco en los creyentes. El orgullo es un principio. Oiga esto, ministro y ministra y hermano. El orgullo es un principio satánico, no es de Dios. El orgullo es un principio, repito, el orgullo es un principio satánico. Si usted todavía se siente orgulloso, órele a Dios, métase con el Señor que le quite eso, porque eso es un principio satánico. Mire, el orgullo, cuando estamos y nos trae a diferentes situaciones, la influencia de la posición. Cuando yo estoy en una posición, entonces por orgullo no quiero ceder o no quiero sujetarme a otros o no quiero oír a otros, ni tan siquiera escuchar a otros, porque soy pastor, porque soy evangelista, porque soy lo que sea. Entonces estoy bien en una posición bien peligrosa, porque el orgullo no me permite ver la verdad ni la realidad. Yo he conocido gente, ministros, que por su orgullo de que se han preparado, no escuchan a otras personas que tal vez tengan menos preparación, pero que sí Dios los ha usado y que ha sido después lo que ha venido desastre y desgracia. O sea que el orgullo es algo satánico que no nos permite ver ni nos permite escuchar a otros porque pensamos que estamos por encima de los demás. Y el único que está por encima de los demás es Jesucristo. Nosotros todos estamos al mismo nivel. Unos tienen unos talentos y otros otros. No podemos envidiarle los talentos a nadie, ni desearlos, ni codiciarlos tampoco. Tenemos que estar conformes con lo que Cristo nos ha dado y lo que nos dio, usarlo. Porque muchas veces estamos envidiándole los talentos a los demás, pero no usamos los talentos que Dios nos ha dado. Los tenemos engavetados. Y estamos, mira, si yo predicara como aquel, si yo hiciera esto como aquel otro, pero lo que te ha dado lo estás usando. La influencia del poder es peligrosa. Cuando estoy orgulloso, el poder y tengo el poder en las manos, soy peligroso. Cuando soy orgulloso y tengo el poder en las manos, soy peligroso, porque como soy orgulloso, nadie me puede señalar, nadie me puede decir que haga las cosas como hacerlas. Entonces, tengo el poder para hacer las cosas y muchas veces las voy a hacer influenciado por ese orgullo, por ese sentir que no es de Dios y que es del enemigo. Por eso nosotros tenemos que buscar y sacudirnos, ¿verdad? Porque muchas veces es nuestra naturaleza, pero Dios quiere trabajar con nuestra naturaleza, Dios quiere trabajar con nuestra alma, Dios quiere trabajar con nuestra forma de pensar. Eso es convertirse. Convertirse es dejar de ser como soy para que Cristo sea el que se refleje en mí y vive en mí. La influencia de la personalidad, mi personalidad. Si yo voy verdaderamente soy un ministro, tengo que romperla, tengo que hacerla canto y ponerla en las manos de Cristo para que yo pueda verdaderamente ser un ministro eficiente que permita, ¿verdad?, que el amor y la bondad de Cristo fluya a través de mi persona, de mi personalidad, de todo lo que yo soy. Porque si no, bendito, estoy sirviendo de tropiezo. Oiga esto, le podemos servir por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de responder, por nuestra forma aún de mirar. Podemos serle de tropiezo a las almas. Así que tenemos que verdaderamente, si queremos ser ministros, esto es parte de la ética, comportamiento. Yo tengo que permitir, tengo que pedirle a Dios que obre conmigo, con mi persona, más que otra cosa, con mi persona, que me quebrante, que me cambie, que me haga humilde y manso, aleluya, que quite todo orgullo, que quite todas aquellas cosas que no es de Él en mí, que son cosas mías, que tal vez no son pecados, pero interrumpen lo que Él quiere hacer conmigo. Gloria al Señor Jesús. Ok, conociendo la ética divina. Vamos a conocer un poco, hablar un poco de lo que es la ética divina. Primero, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. En naturaleza es el mismo, Éxodo 3:14. Desde el principio, primera de Juan 1:1, y Él es perfecto. Mateo 5:48. Vamos a buscar esos versos. Dios no cambia, porque hay gente que ha cambiado a Dios hoy en día. Hay gente que dice que Dios va a cambiar porque él tiene que adaptarse a los tiempos, pero eso no es así. Dios no cambia. Vamos a comenzar con Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Gloria al Señor Jesús. Dios no cambia.
Gloria a Dios. El Señor quiere capacitarnos, el Señor quiere hacernos mejores ministros y por eso tenemos que reflexionar en todas estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros no las vemos, pero Dios sí las ve y que afectan el ministerio. Ok, Éxodo 3:14 dice de esta forma. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy el que soy, Dios es el mismo en su naturaleza, Él es el que es y Él no va a cambiar, porque el mundo cambia, porque las personas cambian la forma de pensar, Él tiene ya su plan perfecto, su forma de pensar perfecta, y no puede cambiarla por algo imperfecto, que es lo que los hombres traen. Desde el principio, Él no cambia. Vamos a Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Gloria al Señor. Primera de Juan 1:1 dice de esta forma. Gloria a Dios. Dios no cambia desde, perdonen, el principio. Dice así. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es él desde el principio, él no cambia, es el mismo y es perfecto. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 48. Mateo 5, 48. Dios no cambia y es perfecto. Su perfección permanece. Y como es perfecto, no tiene que cambiar. Si cambia, se daña. Si evoluciona, como están diciendo por ahí, que tiene que cambiar, que la palabra de Dios tiene que adaptarse a los tiempos, eso entonces lo que sería es dañarse, ¿verdad? Dios nos lleva a su perfección. No se va a salir él de la perfección para llevarnos a nuestra locura y a nuestra disparate. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Y Dios, si vamos a ser ministros, tenemos que permitir que quebrante todo orgullo, todo lo que nos impide, toda personalidad, toda forma de ser que impida, aleluya, que yo pueda permitir que Cristo fluya a través de mí para tocar las vidas. Cristo quiere fluir a través de nosotros, pero depende de nosotros, de cuánto queremos nosotros ceder, de cuánto verdaderamente amamos a Cristo, porque nos llenamos la boca diciendo que amamos al Señor, pero se nos hace difícil soltar nuestra forma de ser, se nos hace difícil soltar nuestra forma de pensar, y tenemos que ceder ante Él y ante su palabra, que es la verdad. Gloria a Dios. B. Su determinación es filial. Dios es fiel, aleluya, algo de lo cual nosotros tenemos que aprender mucho, a ser fieles. Si no somos fieles con los hombres, yo creo que tampoco vamos a ser fiel con Dios. Él es fiel. ¿Quién? Mire lo que dice aquí. ¿Quién le hará cambiar? Job 23, del 13 al 14. ¿Quién hará cambiar a Dios? Él es fiel. Porque Él es fiel con lo que promete. Él es fiel con sus principios. Él es fiel con los que le siguen, ¿verdad? Él es fiel en todos los sentidos de la palabra. Dios es siempre y será fiel. Él es fiel. Nosotros no somos fieles. Nosotros fallamos, nosotros titubeamos, nosotros vamos para aquí, vamos para allá, pero Dios es fiel. Gloria al Señor Jesús. Dios es fiel. Job 3, Job 23, 13 y 14 dice así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él es fiel a lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace. Si Él te llamó al ministerio, Él te va a hacer un ministro. Si Él te llamó a que le sirva, Él, el Espíritu Santo y su palabra, y lo está haciendo ahora, y lo hace, y lo estaba haciendo, y lo va a seguir haciendo, Él va a trabajar contigo y te va a llevar a esa estatura que Él quiere que tenga. O sea, que este ministerio no es que me nombraron y ya se llenó la iglesia. No, no, no. Primero Dios va a trabajar con nosotros, porque Él quiere que seamos vasos útiles, vasos de bendición. Ahora, hay gente que pues son vasos de locura, vasos de atropellar, vasos para obras viles, ¿verdad? Para lastimar a otros. Eso, pues no tienen que prepararse mucho, pero el que quiere ser un vaso de honra, lo dice la Biblia, Pablo lo dice, que tiene que prepararse, que tiene que saber usar la palabra bien, usar bien la palabra de verdad, porque la palabra de Dios es algo poderoso y bueno y de bendición en las manos correctas. En las manos incorrectas puede ser hasta peligrosa.
si no la saben usar el que la está usando. Es una responsabilidad. Pero pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios no cambia, él es fiel. Él no lo ejecutará, ¿verdad? Él lo va a ejecutar. Él ejecuta también lo que quiere, lo que va a hacer. Número 23, 19 y 20. Número 23, 19 y 20. Dice de esta forma, número 23, 19 y 20. Gloria al Señor. No ejecutará. El Señor lo que Él determina lo va a ejecutar. Si te llamó, te va a capacitar. Si te llamó, te va a preparar. Y va a pasar un tiempo cuando tú veas el cambio, tú vas a notar quién eras tú y no te vas a conocer tú mismo, ni tú misma, hermana, porque Dios está trabajando. Él es fiel y Él cumple y no podemos desesperarnos. Los que, ¿sabe qué es lo que retrasa el proceso de nosotros? Nosotros mismos. Cuando no queremos ceder, cuando no queremos entender, cuando estamos trancados en nuestra forma de ser y no queremos ser mansos y humildes, cuando no queremos soltar el orgullo, cuando no queremos soltar muchas cosas que están en nosotros y que es parte de cómo nos formamos, pero Dios quiere quebrantar todo eso para que tú puedas ser un vaso útil en sus manos. Número 24, verso 19 y 20 dice así: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viéndolo, números 23, estamos leyendo el número 23, perdón, estoy leyendo 24, perdónenme, número 23, 23, 13 y 14. Dice, y le dijo Balaam, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldice. Y le llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisca, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en el altar, ¿verdad? Y cuando Balaam trató de maldecir, no pudo, porque Dios ya había dicho que iba a bendecir, ¿verdad? Él ejecuta lo que dice. Gloria al Señor. Su forma de proceder, él no cambia en su forma de proceder. Sus caminos son y sus pensamientos, él no cambia, son inmutables. Sus caminos y sus pensamientos, los caminos y los pensamientos de Dios son rectos, son perfectos. Él no se va a desviar de sus caminos. El camino del Señor que él vino a mostrarnos, Jesucristo, es el camino. Él vino a enseñarnos el camino por el cual debemos caminar, que es el que nos modeló él. Por eso tenemos que usarlo a él como modelo. No miremos a nadie, ni a ningún hombre, ni a nadie, ni a ningún ministro, porque vamos a escocotar. Solo hay que poner puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que es fiel y que es verdadero. Los hombres siempre nos van a desilusionar. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aunque hay hombres buenos, hay hombres y mujeres buenas de Dios, pero no podemos nosotros cegarnos con nadie. Solo seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo, que es el único que es fiel y que es verdadero. El capítulo Isaías 55:7 dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos, ¿verdad? Esta parte es la que queremos ver, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Los caminos del Señor son superiores a los nuestros, son por encima de los nuestros, no son como nuestros caminos, ¿verdad? Ok. Su forma de proceder, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando ahora, sus pensamientos, sus caminos, y son inescrutables. Inescrutables es que, mira, no se pueden sondear, nadie puede saberlos a profundidad completamente. El Señor nos puede mostrar algo, nos puede dar algo, pero nadie lo sabe completo porque son insondables, inescrutables. Romanos 11, Romanos 11, aleluya, gloria a Dios. Romanos 11, verso 33, dice así. Romanos 11, 33 dice de esta forma: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oiga, riqueza de sabiduría y ciencia. Dios nos ha dado gracia, nos ha dado virtud. Por eso Él nos ha dado sabiduría y ciencia. Quiere decir que nosotros tenemos que usarla, que no todo el tiempo el Espíritu nos va a ir diciendo cómo vamos a hacer las cosas, porque Dios nos va a dejar, Él nos va a probar y nos va a poner a decidir nosotros. ¿Y qué vamos a usar? Pues la sabiduría y la ciencia que Él nos ha dado.
porque el Espíritu Santo no te va a llevar todo el tiempo como un bebé, haz esto, a lo otro. No, no, no. Hay que tomar decisiones porque Dios nos va a probar en esas decisiones, como hizo con David, que le puso a su enemigo al frente un par de veces para que lo matara. A ver si David lo iba a matar. Era probando a David, probando el corazón de David, y nos va a probar a nosotros también, pero él nos da las herramientas para hacer las cosas correctamente. Por eso nos da la ciencia y la sabiduría. Cuán insondables son sus juicios, nadie puede medirlos, e inescrutables sus caminos, nadie puede poder escudriñar y saber todos sus caminos. Lo que sí sabemos es que son los perfectos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Por más que sepamos, siempre tenemos algo que aprender. Mientras estemos en este cuerpo, siempre tenemos que tener nuestra mente preparada para aprender algo del Señor. Cuando pienso que lo sé todo, estoy entonces en el orgullo, estoy entonces en la posición de Satanás, que pensó que él podía estar sentado a la diestra del Padre o allá en el sillón de Dios, y estoy en una posición bien peligrosa. ¿Cuáles son las prioridades ministeriales? Prioridades ministeriales. Orar es más importante que predicar. Orar es más importante que predicar, porque si yo no oro ni tengo comunión con Dios, entonces ¿qué es lo que yo voy a predicar? Cuando estoy orando, el Señor me va a dar para predicar, me va a dar los temas, y sin yo darme cuenta me va a llenar de su palabra en mi espíritu, en mi alma, para que cuando yo esté ministrando van a salir palabras de Dios que yo mismo en mi mente consciente no las tengo, pero están en mí. Predicar es más importante que administrar, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un balance, hay una responsabilidad administrativa en la iglesia, en el ministerio, pero predicar es más importante. La familia es más importante que la iglesia, pero no es más importante que Dios. Cuidado con esto, porque hay gente que han cogido esto de la familia es más importante que la iglesia, y se han olvidado de Dios, y no hacen nada por la iglesia porque usan esto como una excusa. La familia es más importante porque la familia es el núcleo que estas familias, todas las familias, forman la iglesia. Y es importante en el caso del ministerio la compenetración de la pareja ministerial. Y en el caso de los ministros, que su pareja no es ministro, porque lo hay. El hecho de que uno sea pastor no obliga a que su esposa sea pastora, ni el hecho de que no, eso no es así. El llamado es a una persona, y muchas veces se combina, y Dios sabe combinar. Usan dos ministros, uno tiene un ministerio, y después por eso vamos a hablar luego de los ministerios, porque son 5 ministerios que están en la Biblia, y que en la Biblia en ningún sitio dice que se eliminaron. Hay gente por ahí que dice que ya no existen, pero ahí la Biblia nunca dijo que se eliminaron. Entonces, si yo digo que se eliminaron algunos ministerios, entonces estoy diciendo algo que está fuera de la Biblia, fuera de la palabra, y que es una enseñanza de hombre. De que se han distorsionado algunos ministerios, eso sí es cierto. De que algunos han torcido el propósito y el fin de los ministerios, eso sí es cierto. Pero de que los ministerios tienen que estar, porque son 5 y todos tienen una función para capacitar a los obreros, entonces eso es algo que es bíblico. Pero ese es tema de la segunda parte de la clase, ¿verdad? Los dones ministeriales. Estamos ahora hablando de la ética. Predicar es más importante que administrar. La familia es más importante que la iglesia, pero no es más importante que Dios. Oiga, no es más importante que Dios. Fidelidad es más importante que habilidad. Ser fiel es más importante que tener capacidades, que tener talentos. Ser fiel es mucho más importante. El Señor espera fidelidad de nosotros, que seamos fieles en todo. El amor es más importante que la competencia, el amor es más importante que los talentos, porque en Corintios dice que si yo hago esto, hablo en lengua, o tengo dones de sanidad, o profecía, y no tengo amor, de nada me vale. Gloria al Señor Jesús. Ok, a ver si me queda una página. Ok, la fidelidad y la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios y a su espíritu es más importante que el bienestar del mundo. El bienestar de la iglesia, oiga esta, el bienestar de la iglesia es más importante que la ambición del pastor. Aleluya. Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar las ovejas, de cuidar esa grey. Entonces muchas veces los pastores, los ministros, lo que estamos buscando es ser grandes.
tener esto, un ministerio grande, tener mucha gente, muchas iglesias, tener mucha gente, aleluya, tener un renombre, aleluya, y eso yo te diría que desde ya que no es bueno. Muchos pastores por su ambición destruyen la iglesia, por su ambición atropellan a las ovejas, por su ambición quieren llevar las ovejas a un ritmo acelerado porque quieren crecer, quieren engrandecerse, quieren tener templos grandes, quieren competir, están en competencia y le hacen daño a la iglesia. Cuando el bienestar espiritual de la iglesia es más importante que la ambición del pastor. Yo tengo que cuidar las ovejas. Yo mismo, y sí, lo he dicho varias veces, yo le digo a Dios, mi oración, casi muchos pastores quieren tener y oran por tener muchas ovejas, y yo mi oración es que le digo al Señor que no me dé ovejas que yo no pueda pastorear, porque es una responsabilidad por la cual voy a dar cuentas a Él. Si yo no puedo pastorearlas bien, no, no quiero tenerlas. ¿Para qué? Es una responsabilidad para yo quedar mal con Dios. No, que me dé capacidad para pastorearla y si quiere que yo tenga más, que me dé más capacidad. Y así sí, con la capacidad de él yo puedo pastorear todas las que él me dé. Pero si no tengo la capacidad, si no puedo, entonces yo lo que estoy buscando es muchas ovejas por una motivación equivocada, por una motivación que al Señor no le agrada, que es una motivación de grandeza personal o de lograr mis propios planes y mi propia gloria. Y eso no es lo que queremos. Que Dios nos dé las ovejas que podemos pastorear, que podemos permitir que a través de nosotros su Espíritu Santo y la gracia de Cristo fluya y bendiga esas vidas. Ese debe ser nuestra forma de pensar. O sea que nosotros tenemos que cuidarnos de las ambiciones que nos engañan y que muchas veces nos hacemos como humildes, pero tenemos muchos planes y agendas escondidas, aleluya, que nos motivan a hacer cosas que no convienen. Ok, la ética en la evangelización y en el discipulado. Ahí tenemos que ser éticos también en la evangelización y en el discipulado. Mateo 28, 18 al 16, la comisión mayor de la iglesia. Ese debe ser nuestra forma, el motivo de la iglesia es ganar almas para Cristo y guardarlas, ¿verdad? No debe ser una religión, no debe ser que todo el mundo tiene que pensar igual que yo, porque eso ya no es bíblico ni es normal. Todo el que esté en mi iglesia no tiene que ser como yo, ni tiene que pensar igual que yo. Y tengo que tener paciencia si quiero enseñarle, si yo sé que lo que tengo yo es correcto, tengo que y quiero enseñárselo, tengo que tener mucha paciencia. Miren, no ofender por falta de cortesía. Yo no puedo estar ofendiendo a las personas cuando predico por capricho, porque me gusta ofenderlos. No, no es bíblico. No es bíblico y lo que hace es que sirve de tropiezo. ¿Y qué dice la Biblia? Hay de aquellos que hagan tropezar a una de las ovejitas. No ofender por falta de cortesía. O sea, yo tengo que ser cortés. Yo tengo que ser cortés, yo tengo que tener un trato diferente. Yo no puedo ser igual que la gente del mundo. Tengo a Cristo dentro, tengo amor, supuestamente, ¿verdad? No puedo ofender por vestidura, la forma de vestirme, como mencioné ahorita. Los ministros no pueden vestir como de la gana, tienen que vestir como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Entiendes? Y no por legalismo, no, por simplemente la posición que representa. Estás representando a Jesús y tú no puedo vestirme de una forma que ofenda o que haga pensar lo que no tiene que pensar otra persona. No puedo hablar de forma ofensiva porque estoy también haciendo tropiezo, sirviendo de tropiezo y por ahí podemos seguir con la lista. No forzar el evangelio a los que lo desprecian. Alguien que no quiere el evangelio, mira, no se lo fuercen, no le echen las perlas a los cerdos. O predícale y si no lo quieres recibir, le échale la bendición y sigue andando, pero no le fuerces el evangelio a alguien que no lo quiera. No usar métodos mundanos para ganar al mundo. Gálatas 5:17, ¿verdad? Actividades mundanas, no servir cerveza o usar música mundana para atraer a los inconversos, porque esto ya destruye el fin de una edificación espiritual. Si yo voy a estar música mundana para atraer a la gente, pues van a venir ahí, pero vienen ya con ese mira, aquí esto es así, aquí esto es igual que allá en el bar donde yo bailo, así que esto está bueno. Así hay iglesias llenas, pero están salvos, o lo que hacen es entreteniéndose, o lo que hacen es están siendo engañados. Porque no, oiga, si cambia su teología, si cambia sus principios, si cambia su doctrina, entregue su ordenación, no siga en una organización donde usted no está en armonía con esas doctrinas, ¿verdad? Con la doctrina bíblica o la doctrina que tenga esa organización, pues no, si usted no está ahí, no usted, porque lo que le sirve es de tropezadero. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te bendice. Ok, esta es la última, quería añadir, ¿verdad?
que Jesús mismo practicó la ética. Jesús en una ocasión, ¿verdad? Estaba bautizando, estaba bautizando con sus discípulos, y en esa ocasión dice la palabra, ¿verdad? Voy a ver si consigo el verso. Jesús estaba bautizando con sus discípulos, y también Juan el Bautista estaba bautizando con sus discípulos en la misma área, estaban en el mismo sitio. Y sucede que dice que los discípulos de Juan comenzaron a irse con Jesús y dejar a Juan. Déjame ver si consigo el pasaje. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Voy a conseguir el pasaje. Me parece que en el Evangelio de Juan, Jesús estaba bautizando en ese pasaje que estamos tratando de buscar ahora. Gloria al Señor Jesús. Y Juan estaba también en esa misma actividad, bautizando. Y sucedió que los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Los discípulos de Juan comenzaron a irse con Jesús. Ok. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los aceptó, se los llevó. Mire, Jesús lo que hizo fue que le dijo a los discípulos de ellos, no encuentro el verso ahora. Los discípulos, voy a parafrasearlo. Ese verso, ese pasaje, yo sé que ustedes lo recuerdan. Los discípulos de Juan comenzaron a irse con Jesús, y Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos, vámonos de aquí, vamos a quitarnos del medio. ¿Sabe por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús no quería estorbar el ministerio de Juan, porque Jesús es ético, y Jesús sabía que el ministerio de Juan es un ministerio dado por Dios. Por lo tanto, él no podía estar ahí en medio de lo que Juan estaba haciendo, porque iba a entorpecer, ¿verdad? Recuerden que Juan no hizo señales, Jesús hacía demasiado de muchas señales y atraía a las personas. Jesús no estorbó el ministerio de Juan, Jesús respetó el ministerio de su prójimo. Nosotros tenemos que respetar, oiga esto, ética, los ministerios de los demás. Aunque nosotros no lo entendamos, porque nosotros no tenemos que entender todo, ni lo vamos a entender todo. Nosotros tenemos que respetar los ministerios de los demás, porque si no lo hacemos, no estamos en ética y no estamos andando en Cristo ni en su espíritu. Estamos andando en la carne, en la soberbia, en la arrogancia y en nuestro creer de que somos más que los demás. Ahí tenemos que tener cuidado con cómo nosotros miramos los ministerios ajenos. Jesús fue ético y se apartó de Juan para que Juan cumpliera su ministerio. Nosotros también, cuando compartimos con hermanos o con otras iglesias o con otros ministros, tenemos que respetar ese ministerio. Todos los ministerios no son iguales, todos los ministerios no están dirigidos a los mismos tipos de personas. Todos los ministerios son diferentes, y Dios te ha llamado a ti y a mí para un ministerio y en particular. Y entonces yo tengo que respetar
lo que Dios está haciendo contigo, de la misma forma, todos tenemos que respetar lo que Dios hace con los demás. Eso es lo bíblico y lo ético. Nosotros no lo tenemos ni abarcamos todo, y cuando pretendemos tenerlo y abarcarlo todo, estamos bien mal, y lo que refleja es soberbia, lo que refleja es arrogancia y orgullo y creerme más que los demás. Eso no es ético. La ética es bíblica. Dios es ético. El Espíritu Santo es ético. El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo habla la verdad con amor. Dios me lo bendiga. Nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. Lo dice la Biblia. Creciendo, Pablo lo dice muchas veces, que nosotros tenemos que someternos los unos a los otros y en amor ir unificándonos, unificados en amor. Si la iglesia no tiene ese elemento de amor, Cristo no está ahí ni su espíritu. Nosotros tenemos que andar en la dimensión del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. No tira y jala de que yo pienso de una forma y tú de otra, no. Yo tengo que, si amo a mi hermano, tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo. No quiere decir que esté de acuerdo, pero tengo que amarlo, tengo que entenderlo y tengo que ayudarlo por medio de la oración, por medio de las peticiones a Dios, sin servirle de tropiezo y sin señalarlo, porque el único que puede señalar y el juez es el Señor Todopoderoso. Eso es parte de la ética. Yo no soy juez. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos siervos inútiles para gloria de Cristo. Espero que esta parte de la clase de ética haya sido de beneficio. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Entonces voy a imprimir este material para que lo tengan también en papel y la parte del examen, porque esta clase se compone de dos exámenes, uno que tiene que ver con lo de la ética, que hoy se terminó, y otro que tiene que ver con los dones ministeriales, que es la próxima lección, que la vamos a tener el próximo lunes. Dios me los bendiga y me los guarde. Amén. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te rogamos y pedimos que tu Espíritu Santo complete, Señor, la obra en cada uno de nosotros y podamos ser y ceder y ser semejantes a Cristo y ser éticos en nuestro proceder, como a ti te agrada, como tú nos enseñas por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios lo guarde.